Pues sí, buenas tardes. Espero, como digo, que se encuentren bien. Me dijeron que se alargó la clase anterior. Ya me ha pasado con la maestra Aldana, pero entiendo yo que igual, ¿verdad? Le respeto también a ella su tiempo y si se toma unos minutos, pues también yo entiendo que es eh, temas importantes que están viendo y que tienen que terminar de desarrollar. Así que bueno, espero, si hay preguntas del trabajo, también me las hacen, si gustan, si hay alguna duda a esta altura, o lo escriben en el chat y las evacuamos en el receso de las 5 de la tarde. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, prácticamente los últimos temas se van a referir a, uno, las sucursales extranjeras. Dos, la disolución. Tres, la liquidación. Y cuatro, espero yo que alcancemos la ley de procedimientos uniformes, que es la que se utiliza para la regulación de algunos temas en los diferentes registros. Empezamos. Miren, esto de las sucursales extranjeras hay que diferenciarlos a ver, lo voy a definir así, de las sociedades extranjeras, así como lo de la sucursal no es más que una oficina de una sociedad que que no está constituida en el territorio salvadoreño. Ese es por decirlo así, su casa matriz no está en el país. Entonces ellos pretenden no constituir una sociedad bajo todos los requisitos que hemos visto de las sociedades mercantiles salvadoreñas, sino prácticamente, como digo, abrir una oficina que los represente. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que exige el establecimiento de una sucursal extranjera en El Salvador? Para ello nos vamos a apoyar a partir del artículo 358 del Código de Comercio. Esos requisitos pasan no por digamos, no por la primera calificación del registro de comercio, sino que pasa por la aprobación o autorización de la oficina que hemos venido mencionando a lo largo de estas jornadas, que es la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, que como ya lo he dicho, es una oficina que se encuentra adscrita al Ministerio de Economía. ¿Cuáles son los puntos que ustedes tienen que considerar para establecer una sociedad o una sucursal extranjera? Uno de los puntos importantes es que debe existir un apoderado domiciliado en El Salvador. Ese es uno de los puntos principales o elementos esenciales para que la sociedad pueda funcionar, que la sucursal extranjera pueda funcionar como tal. Ese poder, hay que decirlo, ese poder extranjero, denominado así, debe venir obviamente con los requisitos que se otorgan en el país donde ha sido emitido. Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es eh, qué países, porque recuerden ustedes que para que un documento emitido en el extranjero pueda ser o que tenga efectos en El Salvador, puede correr la suerte de uno, o fue otorgado ante notario salvadoreño, o lo más común es que manden un poder otorgado ante el notario del país en el cual se emitió ese poder. Pero para hacerlo válido acá, generalmente lo que se hace es apoyarse, y ahí les voy a mencionar esto, hay una convención de La Haya que establece, digamos, los países que están suscritos a ese convenio de La Haya tienen la posibilidad de que, y lo habrán oído ustedes, que si ese poder está dentro de los países del Convenio de La Haya, corre la suerte de que sea apostillado en el país donde se emitió. Y esa postilla, en efecto, tiene validez en El Salvador para que pueda ser presentado ante el registro de comercio y ser inscrito en el registro de comercio. Entonces, lo que hay que tener cuidado es eso,
que en efecto esté dentro del, como repito, dentro del convenio de la Haya. Si no está dentro del convenio de la Haya, se vuelve bien difícil, porque entonces tendría que seguir todo el proceso que en algún momento conocemos como el auto de Pariati, ¿verdad? Que aquellas sentencias, por ejemplo, para que sean válidas en el país que han sido emitidas en un país extranjero, prácticamente tiene que seguir esa suerte. Entonces, es mucho más complejo ese tipo de poderes. Por eso insisto, si es dentro del convenio de la Haya, es sumamente fácil porque lo que hay que pedir es que el poder venga apostillado. Con esa apostilla se presenta, le da validez en el registro de comercio y lo puede presentar. Ahora, un detalle también. Recuerden ustedes que nuestros documentos tienen que ser redactados en español, ¿verdad? Si ese poder viene en en un idioma distinto al español, entonces van a tener que hacer un proceso adicional, que de acuerdo a la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria, que es el camino más corto, ¿verdad? Tendrán que hacer la traducción del documento. Entonces ahí ya sigue otra suerte porque acuérdense que en la traducción hay que nombrar y juramentar un perito, intérprete, que le haga la traducción y ustedes validan notarialmente esa traducción. Eso va a ir junto con el documento que viene apostillado. Entonces, prácticamente lo que es importante es determinar que hay una intención, como repito, de una casa matriz, de una sociedad fuera del país que pretende tener una representación o una oficina dentro de El Salvador. Entonces, el 358 dice, las sociedades extranjeras que deseen realizar actos de comercio en El Salvador fijando domicilio en el país o estableciendo sucursales, deberán registrarse en el registro de comercio. Hay que decirlo que el registro de comercio es como el segundo paso, porque repito, la autorización primera la da la superintendencia. Para la obtención del registro mencionado, el representante legal de la sociedad extranjera o su apoderado general o especial, este es el apoderado que les digo que tiene que estar inscrito en el registro de comercio, deberá presentar solicitud acompañada de los documentos siguientes. Vean ustedes, estatutos que comprueben que la sociedad está legalmente constituida de acuerdo con las leyes del país en que se hubiera organizado. B. Documentación probatoria de que la decisión de fijar domicilio en El Salvador o de operar en el país fue válidamente adoptado de conformidad a sus estatutos. C. Poder con que actuará el representante de la sociedad extranjera, el cual señalará las facultades de éste en forma amplia, clara y precisa. El representante, y esto es importante, miren, el representante nombrado deberá residir permanentemente en el país. D, el capital social suficiente para realizar sus actividades sociales, cuyo ingreso se comprobará con el registro de inversión extranjera que para tal efecto lleva el Ministerio de Economía. Y E, balance inicial certificado por contador público autorizado en el país de la sociedad extranjera o de la sucursal que se pretenda en la cual se refleje su capital social. Y aquí viene algo que a veces a los notarios se les olvida ponerlo. En la solicitud respectiva, la sociedad o sucursal extranjera deberá presentar su misión a las leyes, tribunales y autoridades de la República de El Salvador en relación a los actos, derechos y obligaciones que adquiera en el territorio salvadoreño o que hayan de surtir efectos en el mismo. A veces esa frase no se coloca en la redacción de la solicitud. Si no se pone esa relación de que hay una, digamos, una promesa de darle cumplimiento a las leyes salvadoreñas, a los tribunales salvadoreños, entonces se lo va a observar el registrador. Así que por eso digo, aunque se vea eh, tan parco, tan inocente esa frase, repito, si no va colocada en la redacción del documento, se lo van a observar. Satisfechos los requisitos anteriores, el registrador de comercio registrará la sociedad extranjera que fija su domicilio en el país o, en su caso, la sucursal que operará en territorio nacional y el poder con que actúa su representante emitiendo el registro único de empresa de conformidad al capítulo 2, título 1 del libro segundo del presente código.
para todos los efectos legales, las sociedades extranjeras, dice el 360, que operen en la República por medio de sucursal se considerarán domiciliadas en el lugar en que establezca su oficina principal. Aquí viene el punto también. Se recuerdan que hemos visto aumento y disminuciones. Vean aquí cómo em, se relacionan los aumentos o disminuciones de capital. Todo aumento o disminución del capital que sufriera el asociado sucursal extranjera, así como su cancelación, deberá inscribirse en el registro de inversión extranjera, que para tal efecto lleva el Ministerio de Economía, y posteriormente en el registro de comercio, quienes inmediatamente darán aviso a la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. La oficina que ejerce la vigilancia del Estado velará que las sociedades extranjeras cumplan con las obligaciones estrictamente mercantiles establecidas en este código. Entonces, prácticamente estamos hablando de tres entidades participantes: el registro de inversión extranjera, que es el que en todo caso inscribe el capital con el cual funciona o funcionará la sociedad extranjera; la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, que da la autorización para que opere en el país; y el registro de comercio, que inscribe precisamente la sucursal. Entonces, lo más importante acá, el código no es muy extenso, como ven, en ese tema de las sucursales extranjeras, pero lo que sí es cierto es que lo que debemos de tener, como le digo, presente es los requisitos. En varias ocasiones ese servidor vio solicitudes de sucursales extranjeras donde se les olvidaba poner esa promesa de sujeción a las leyes salvadoreñas, y por eso se le observaba. De ahí otra de las cosas es que el apoderado em, no era una persona residente en el país, y era otra de las situaciones que caían en incumplimiento de la ley, tal como ustedes lo han visto, y por lo tanto tampoco podía ser inscrito. Lo otro también es que muchas veces pasó de que lo que les mencioné al principio, que el poder venía en idioma que no era el español y lo presentaban así como tal, y no se podía inscribir por la misma razón que se estaba incumpliendo la ley de notariado, ¿verdad? Y incluso la Constitución, cuando dice que el idioma oficial es el castellano. Entonces, si ustedes ven, prácticamente el primer paso en el establecimiento de una sucursal extranjera es que el poder que hayan emitido en el país pertinente tenga los requisitos para haber sido emitido, y que tenga los requisitos para que sea válido en El Salvador. Y ahí entra, como les repito, el tema del convenio de La Haya. El otro punto a considerar eh, es que cuando ustedes presentan la solicitud, obviamente también tienen que agregar y ahí viene un punto bien importante también, la escritura de constitución de la sociedad. Generalmente en el poder viene relacionado la personería, lo que llamamos personería, es decir, viene relacionado en qué lugar, en qué asiento, en qué número, en qué libro, en qué registro del país X está sentado ese poder y está sentada esa sociedad. Ahí prácticamente se cumple, em, ahí prácticamente se cumple con el hecho de que eh, relaciona precisamente la existencia de esa sociedad allá. También ahí en el poder tiene que venir relacionado cómo es que determinaron o facultaron al apoderado para que estableciera la sucursal extranjera aquí en El Salvador. Entonces, eso tiene que venir relacionado en el poder. Pero de ahí por lo demás, prácticamente solo son los pasos repito, el poder se recibe, el poder se presenta al registro de comercio, luego se acude a la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, pidiendo la autorización del establecimiento de la sucursal extranjera. Se acredita también la inversión que se va a hacer. Alguien escribió, perdón. No sé si lo mencionó, pero si no me equivoco, el capital, sí, $12,000, porque lo que pasa es que el artículo que leímos, el artículo que leí, que dice que debe sujetarse al libro tal del Código de Comercio, se refiere al capital inicial, o sea, la inversión tiene que ser de $12,000 en el caso de las sucursales extranjeras. Gracias, Linares. Así que prácticamente ese es, como les digo, la, la forma de establecimiento de una sucursal. ¿Cuál es la diferencia? No.
la diferencia entre una sucursal extranjera y una sociedad formada por extranjeros es que, en todo caso, ustedes saben que entonces tendrían que cumplir todos los requisitos que hemos visto para cada una de las sociedades que se están pretendiendo establecer. Si es una sociedad anónima, van a tener que cumplir los requisitos del artículo 22, más los del 194 y siguientes. O si es el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, igual, ¿verdad? Tratándose de una sociedad de personas, tiene que seguir todo el proceso y cumplir todos los requisitos. Incluso aquella prohibición que hemos venido mencionando que no admite aporte industrial, pero en el caso de la sucursal extranjera no está sujeta a todas esas regulaciones porque, repito, no se trata de una sociedad constituida bajo leyes salvadoreñas. ¿Preguntas de eso? Clarito, clarito como el agua, vaya. Todo bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, igual, ¿verdad? Sigue un proceso diferente porque también cuando se vaya a disolver o se vaya a liquidar una sucursal extranjera, no va a seguir el proceso que vamos a ver ahorita, no va a seguir el proceso natural de una sociedad constituida en El Salvador, sino simplemente hace su cierre también ante la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y luego se hace la inscripción correspondiente en el registro de comercio. Pero repito, no sigue todos los requisitos que vamos a ver ahora con respecto a la disolución y liquidación de sociedades. Entramos a esto, la parte que quizás ninguna sociedad espera llegar, disolverse. La disolución es el acto previo al proceso de liquidación. La disolución tiene por objeto poner un alto a las operaciones de la sociedad. Ese digamos que es prácticamente el efecto principal. La liquidación es un proceso mucho más largo y vamos a ver en qué significa esa apreciación. La disolución, como digo, es un acto por el cual la Junta General Extraordinaria de Socios o de Accionistas deciden poner fin a las actividades o a las operaciones de una sociedad. Le ponen un alto. Simplemente es un freno a la actividad, al giro, a esa finalidad que alguna vez, lo he dicho a esta altura, que alguna vez soñaron los socios, ¿verdad? Y que iba a obtener ánimo de lucro, pues llega el momento en el cual deciden prácticamente cerrar operaciones por cualquier razón. El artículo 326 nos habla precisamente ya comienza a hablar de la disolución, pero hay que tomar en cuenta que, según les mencioné, pero si no lo voy a retomar, es que la disolución fue una de los actos notariales que fueron sacados precisamente del umbral notarial. Dicho de esta manera antes de la reforma del 2008 había la necesidad de redactar por parte del notario un acuerdo de disolución y luego una escritura de disolución. Pero como les mencioné en alguna ocasión, se pretendía o pretendieron que se eliminaran pasos que se consideraban innecesarios o que no sumaban al acto, entonces se elimina la escritura de disolución y nada más se deja el acuerdo como tal. Eh, Prácticamente, como he dicho, eliminaron una actividad que era propio del notario. ¿Por qué? Porque el acuerdo de disolución prácticamente se limita más que a una intervención notarial. El notario prácticamente ahí lo único que hace es legalizar la firma del que extiende el punto de acta donde, perdón, se acordó la disolución. Entonces, lo importante acá es tomar en cuenta que de acuerdo al artículo 224 del Código de Comercio, siempre lo mencioné que el Romano 1 dice que es asunto de naturaleza extraordinaria la modificación al pacto social. Y una modificación que es cualquier cambio que nosotros tengamos al pacto original, significa eso. Y la disolución es prácticamente también una modificación a ese pacto social.
Del 326 en adelante, el código lo aplica, o más bien es aplicable a ambas naturalezas de sociedades, es decir, tanto a sociedades de personas como a sociedades de capital. Vean ustedes por qué afirmo eso. Dice el 326: disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación, pero conservará su personalidad jurídica para los efectos de esta. Aquí viene lo que les menciono. A su razón social o denominación se asignará la frase en liquidación. Dice, a su razón social o denominación. ¿Ven por qué me refiero que el capítulo se refiere a ambos tipos de sociedades? Porque ya a esta altura tenemos claro que razón social sí, razón social se aplica tanto a la razón social es el nombre con el cual se forman las sociedades de personas y la denominación es la forma en que se nombra a la sociedad de capital. Em, Alguien escribe. También aplica para la SAS. Em, sí, le voy a contestar sí y no. Sí, porque el proceso de liquidación tiene un plazo. No porque, digamos que, recuerden ustedes que tanto la constitución como las modificaciones o la liquidación de una SAS se llena a través de formularios y en cambio en la liquidación de una sociedad que no sea SAS va a seguir este proceso y tiene que otorgarse escritura pública. Entonces ahí está la diferencia, le Figueroa. Em, de ahí, dice el siguiente artículo, el siguiente inciso. A quien corresponda el nombramiento de liquidadores tendrá competencia también para fijar el plazo en que debe practicarse la liquidación, la cual no podrá exceder de 2 años. Eso ténganlo presente porque eso también de los 2 años fue producto de una reforma en 2008. Antes eran 5 años el plazo y eran prorrogables, o sea, podría haber un proceso de liquidación que durara hasta 10 años. Esto fue producto de una reforma porque hay que decirlo, miren, a veces hay casos y cosas que suceden en la realidad que lo que hacen es precisamente modificar la regulación que hay. ¿Por qué se redujo el plazo? Hay que decirlo que prácticamente fue por una situación bien particular. Aquí hubo un banco que se llamó Crediza. Algunos tal vez lo habrán oído mencionar. Crediza entró precisamente en un proceso de liquidación. Y en efecto, la liquidación habían puesto que se había determinado que se inscribió en aquel momento que era de 5 años. Pasados los 5 años, presentaron una prórroga por otros 5 años. El registro obviamente no se podía oponer porque en aquel momento, digamos, el Código de Comercio lo permitía, pero sucedía algo extraño porque cualquiera podría pensar cómo en 10 años no podría agotarse o terminarse o finalizarse un proceso de liquidación. A la situación que se indagó es que prácticamente, claro, los liquidadores, recuerden ustedes que ellos estaban realizando un trabajo por el cual le pagaban mensualmente los accionistas del banco. No ganaban mal los liquidadores, claro. Al prorrogar 5 años más, se estaban reenganchando, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo fue como un estudio con auditores y con contadores de cuánto realmente podría durar un proceso de liquidación, aun cuando se tratara de una sociedad con activos bastante altos. Y en efecto dijeron que un proceso de liquidación, la mayoría coincidió en que era un año. Sin embargo, a pesar que la opinión técnica fue que duraba un año, al final se determinó que
que en la reforma se pusieran 2 años por, digamos, por cualquier eventualidad. Y fue así como quedó plasmado en la reforma, como repito, del 2008. ¿Pueden haber prórrogas? Ya no pueden haber prórrogas. Lo que dice el código es que si son, digamos, si los accionistas o los socios determinan que la liquidación se realice en 6 meses, podrán pedir una prórroga porque todavía se encuentran dentro del margen de los 2 años. O sea, si es en 6 meses, pueden pedir tantas prórrogas como quepan en los 2 años. Entonces pueden decir, bueno, 6 meses, luego llegaron los 6 meses y no terminaron. Pueden pedir, qué sé yo, 10 meses más, eso hace 16 meses. Y de ahí prácticamente si quieren pedir una prórroga, solo les queda de 16 a 24 meses para realizarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí la pregunta siempre es, ¿y qué es lo que pasa después de 2 años? Bueno, si es más de 2 años, en realidad la liquidación ya no puede hacerse de forma voluntaria, ya tiene que hacerse en instancia judicial. Esa es ya en instancia judicial ya es otro pisto, pues, y es otra complejidad con el funcionamiento de los tribunales, ¿verdad? Pero la voluntaria es prácticamente que los accionistas o los socios se ponen de acuerdo en darle fin a la sociedad y otorgarle respectiva escritura de liquidación. Así que precisamente el inciso tercero, perdón, el inciso cuarto o último del 326 dice que cuando el plazo de la liquidación haya sido acordado por periodos menores a los 2 años, podrá prorrogarse hasta cumplir el plazo máximo antes señalado. Corresponderá, dice, a la Junta General acordar las prórrogas respectivas. Dichos acuerdos deberán inscribirse en el registro de comercio. O sea, cada prórroga tendrá que inscribirse, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí tenemos el acuerdo de disolución y el nombramiento de liquidadores. Generalmente en el mismo acto que la Junta General Extraordinaria de Accionistas o Socios hace decide la disolución, en esa misma nombra a los liquidadores. Em, el 326, aquí viene ya el proceso de liquidación. Y prácticamente en qué consiste el proceso de liquidación. Bueno, en resumen, ordenar las cuentas de la sociedad. Y eso de ordenar las cuentas significa prácticamente pagar las obligaciones, cobrarlas también los créditos que tenga a favor, vender bienes de la sociedad y en el último caso, si es que hay un sobrante o como el Código de Comercio lo denomina remanente, ese remanente es lo último es lo que se le va a dar si es que sobra a los socios. Puede haber, en la mayor parte de los casos, ya no hay remanente para los socios, porque lo más importante para los liquidadores, como digo, es librar las cuentas, inclusive aquellas que se tengan pendientes, como por ejemplo, recuerden ustedes en la matrícula de comercio, aquí nadie se salva. O sea, para que le escriban el acuerdo de disolución, también tiene que estar al día con la matrícula de comercio y también con Hacienda. Entonces, van a tener que estar solventes las sociedades mercantiles si es que quieren que les inscriban el acuerdo de disolución. Así que, como digo, aquí sí prácticamente nadie se va sin deber. Por eso es que muchas veces pasa que, como a esta altura ya nadie quiere a la sociedad, porque ya no tiene utilidades, porque se fracasó en la finalidad, no se obtuvo las ganancias, muchas veces se decide que no hacer el proceso de liquidación, porque, pues sí, implica gasto que nadie quiere a esta altura ya bolsearse, ¿verdad? Lo correcto es que la finalicen, que la liquiden. ¿Por qué? Porque mientras las personas sigan siendo accionistas o socios, igual cualquier obligación derivada de la sociedad va a tener que responder. Y sobre todo les voy a mencionar esto, si se trata de una sociedad de personas, ya vimos que la clase de responsabilidad los persigue aún en su propio patrimonio. Entonces, ¿qué es lo más aconsejable? Que mejor sigan el proceso de liquidación porque de lo contrario, esas personas, si no lo hacen, sobre todo los que están dentro de las sociedades de personas, es decir, de las colectivas y la comandita simple, cualquier obligación que quede pendiente de la sociedad va a seguir atado con el patrimonio personal. Entonces,
yo siempre le reitero a las personas que aunque sea un poco complejo la liquidación o aún que se lleve de forma judicial, es aconsejable que finalicen el proceso. Bueno, dice el 327 y aquí esto lo decide la Junta General de Socios. La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán administradores y representantes de la sociedad, y responderán personalmente por los actos que ejercen cuando exceden los límites de su cargo. Recuerden ustedes que siempre dijimos, toda persona jurídica tiene un representante legal. A partir del acuerdo de disolución y la inscripción del nombramiento de liquidadores, los liquidadores son los representantes legales. O sea, queda ya, digamos, como finalizada la representación legal del que la tenía. ¿Cuántos van a ser los liquidadores? Va a ser a gusto de la Junta. Si tienen también la plata para pagarle a uno, a dos o a tres, ¿verdad? Ahí gusto de la Junta. 328. A falta de disposición del pacto social, el nombramiento de liquidadores se hará por acuerdo de los socios y en el mismo acto en que se acuerde o reconozca la disolución, lo que hablábamos, ¿verdad? Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciera en los términos que fije el inciso anterior, lo hará la autoridad judicial a petición de cualquier socio o de la Fiscalía General de la República. En los casos en que la sociedad se disuelve en virtud de sentencia, esta es la judicial. La designación de los liquidadores la hará el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que la sentencia quede firme y que el acto de la juramentación de los liquidadores deberá observar lo dispuesto en el artículo 189. ¿Qué dice el 189? Sí, prácticamente el 189 lo que menciona es, y a lo que me voy a referir es la parte final. Dice, previa a dictar la sentencia judicial que decreta la disolución, el juez deberá solicitar informe a la administración tributaria sobre el estado de solvencia, lo que les decía, y al registro de comercio sobre el cumplimiento de las obligaciones profesionales de comerciante de la sociedad, en la cual será recibida dentro del tercero día hábil a partir del día siguiente de su recibo. Entonces, prácticamente es lo mismo. Nadie se va sin deber. Entonces, esas obligaciones igual, aunque sea judicial, prácticamente el juez hace el trabajo de determinar, de hacer la solicitud correspondiente para ver si está solvente esa sociedad mercantil. Luego, dice el 329, mientras no haya sido inscrito en el registro de comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en funciones, claro está, los administradores continuarán en el desempeño de su cargo. Y aquí viene prácticamente lo que les menciono, que es cuál es el trabajo usual u obligatorio, no usual, sino eh, prácticamente obligatorio por parte de los liquidadores. El 322, vean ustedes. Uno, concluir las operaciones sociales. Dos, cobrar lo que se debe. Tres, vender los bienes de la sociedad. Cuatro, practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la aprobación, obviamente, de los socios. Cinco, depositar en el registro de comercio el balance final una vez aprobado por la Junta General de Accionistas. Dicho balance se publicará en el órgano oficial del registro de comercio para efectos de publicidad material. Esto del balance final es importante también en cuanto a que, dice, hay que mencionar, en el caso de una perdón que no leo, en el caso de una SAS, hay que mencionar que el liquidador es el único socio. Sí, sí, exacto, exacto. Es mucho menos complejo la liquidación en la SAS, eh, pero bueno, en todo caso, el balance final tiene por objeto determinar cómo queda la sociedad con sus operaciones. Ahora, hay un punto también importante en esto del balance, porque si ustedes se fijan, habla de depositarlo y publicarlo en un órgano oficial del registro de comercio. Esto tiene su sentido y les voy a mencionar cuál. Em,
Primero, el código, recuerden ustedes que habla, creo que hay términos que ya los tenemos claros a esta altura, ¿verdad? Una es la calificación del registrador y otra simplemente cuando el código habla de depósito. Nos habla de depósito, por ejemplo, en los estatutos de la sociedad. Nos habla de depósito en el balance inicial de una sociedad. Nos habla de depósito ahora en el balance final de una sociedad. ¿Por qué no habla de inscripción? Porque cuando se hable de inscripción, significa que el registrador ha calificado el documento, ¿m? Ha revisado el documento y ha determinado si cumple con los requisitos formales, materiales, como tal. Como hemos dicho, por ejemplo, en una escritura de aumento de capital, el registrador califica. ¿Por qué? Porque primero determina si la junta, si fue la junta extraordinaria quien decidió el aumento de capital. Determina y califica cómo se hizo el aumento de capital. Determina si en efecto se cumplió al menos el 25% del aporte del aumento de capital. Determinan, por ejemplo, hasta requisitos notariales de que las cantidades, como dice la ley de notariado, vayan en letras y no en números. Califica, por ejemplo, también que ahora con la ley de reorganización territorial, realmente se haya colocado en la redacción el distrito, el municipio correcto, en el cual se hizo el instrumento público por parte del notario. ¿Qué más? Califica si está solvente con matrícula, si está solvente con Hacienda. Es más, califica hasta el hecho de que, y eso tal vez suene exagerado, pero también lo hace el registrador, califica incluso en que hay notarios que de repente en la razón de extensión del testimonio, cuando hablan ustedes de paso ante mí, del folio tal al folio tal, hay notarios que a veces se equivocan y ponen, por ejemplo, del folio 4 frente al 7 vuelto, y no era así, sino que era del 4 vuelto al 7 frente. Hasta eso le va a calificar el registrador. Es decir, todos los elementos formales, materiales, correspondientes tanto digamos, en este caso, a la materia mercantil como a la materia notarial, o incluso, como vimos la vez pasada, en la jornada pasada, sea una fusión que pasa el límite determinado por la ley de competencia, también tiene que verificar si está la autorización emitida por la superintendencia. O sea, todo eso es la labor de calificación registral. Como ven, tampoco es tan fácil, ¿verdad? Pero porque tiene que tener en la mente presente todo el cumplimiento de elementos. Pero cuando se habla de depósito, él realmente no es un registrador, sino que el depósito lo hace el área de balances del registro de comercio, en el cual lo que hay son contadores. Los contadores no califican, simplemente le dan un número de asiento al documento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el registro no puede entrar, digamos así, a revisar las cuentas de esa sociedad porque no le compete revisarla. Lo que va a ver es, como dicen, si el activo da igual al pasivo, porque ese es prácticamente un balance. Pero de lo contrario, no puede entrar cómo es que una sociedad de repente funcionaba con $2.000 y al año siguiente está con 500.000. Esa no es materia del registro de comercio, esa es materia de otras instancias, llámese la fiscalía o cualquier otra instancia que persiga cuestiones de lavado o cosas así, pero no le corresponde al registro. Entonces, por eso es que el Código de Comercio en estos casos habla nada más de depósito del registro, del balance. Pero bueno, explicado eso, también el otro punto es que lo que también se dice, si estamos liquidando una sociedad, obviamente lo que más hay son gastos, gastos que muchas veces los socios a esta altura, perdón, ya no quieren hacer, ya no quieren aportar. Entonces, ¿qué significaba la publicación de un balance?
Recuerden ustedes que conforme a las reglas del artículo 486, son 3 veces las publicaciones, tanto en diario oficial como 3 veces en circulación nacional. ¿Y quién quería bolsearse para hacer ese pago de esas publicaciones del balance final? Nadie, nadie. Entonces, muchas veces el proceso de liquidación se entrampaba porque nadie quería hacer el aporte para pagar las publicaciones. A raíz de eso también, otra vez en las reformas del 2008, entonces se tiene, bueno, que se busque una forma que no le implique un gasto a los socios. Y precisamente por eso se crea, porque no estaba, ese órgano oficial del cual habla este romano, no existía. En ese momento se creó y se le denominó nada más Boletín del Registro de Comercio. Y prácticamente en el boletín mensualmente se publicaban precisamente las sociedades que habían presentado. Ahí se publicaban los balances finales de las sociedades, lo cual no implicaba ningún gasto adicional para la sociedad. Entonces, y de alguna forma también ya se cumplía el requisito de, repito, la publicación. Así que ese es el sentido. Eh, con los años ya el informe ya ni siquiera se imprime, pero en la página del CNR sí aparece, por ejemplo, las sociedades que se encuentran o que han presentado su balance final de liquidación. Y así se cumple con el Romano 5. El 6 dice liquidar a cada socio su participación en el haber social, pero esto, repito, solo va a ocurrir si hay un sobrante, si hay un remanente. Y por último, el 7 dice otorgar la escritura de liquidación y obtener su inscripción en el registro de comercio. Queda terminantemente prohibido a los liquidadores iniciar operaciones sociales nuevas, siempre y cuando se trate de la misma sociedad. Entonces, la escritura de liquidación tiene por efecto, ahora sí, desaparecer a la sociedad, prácticamente liberar a los socios. Y otra de las cosas que también digo que quizás es la menos importante, pero vale la pena mencionarla, es que otro de los efectos de la liquidación, una vez inscrita, es que el nombre de la sociedad, ya sea su razón social o su denominación sobre todo, queda libre. O sea, puede ser utilizado otra vez por una sociedad, si se quiere llamar de la misma manera, ¿verdad? Hasta ese momento sí ya, una vez inscrito, ya puede hacer uso del mismo nombre. De ahí, del 334 al 336, prácticamente de lo que habla es cómo se van a distribuir los bienes, es decir, cómo va a ser el proceso de liquidación. Dice, por ejemplo, algunos, porque no los voy a leer, no voy a alcanzar a leerlos todos. Dice, por ejemplo, el inciso, el Romano 3 del 335 cuando habla de la liquidación de la sociedad de personas. Ahí sí lo separa, dice, los bienes se fraccionarán en las partes proporcionalmente respectivas, compensándose entre los socios las diferencias que hubiere. Una vez formados los lotes, sí, dice él o los liquidadores convocarán a los socios a una junta que se les hará conocer el proyecto respectivo y aquellos gozarán de un plazo de 8 días hábiles a partir de la fecha de la junta para solicitar las modificaciones si se creyeran perjudicados en sus derechos. Y en la de capitales es más fácil. En la de capitales dice, en el balance final se indicará la parte que cada socio le corresponde en el haber social. De ahí igual, ¿verdad? Dicho balance se publicará y quedará así como los papeles y libros de la sociedad a disposición de los accionistas, quienes gozarán de un plazo de 15 días a partir de la última publicación para presentar sus reclamaciones a los liquidadores. Entonces, prácticamente, como le repito, este proceso es arreglar cuentas. De hecho, el 340 dice que las deudas a favor de la sociedad sean de naturaleza civil, mercantil, tributario de cualquier otra índole que no hayan podido ser cobradas durante el periodo de la liquidación o cualquiera de sus prórrogas serán liquidadas a favor de los accionistas o socios por medio de cesión de derechos personales o cesión de derechos litigiosos, según sea el caso. Entonces, ese,
Ese proceso también termina con lo regulado en el artículo 342, donde dice, al inscribirse en el registro de comercio la escritura de liquidación de la sociedad, se cancelarán las inscripciones de las escrituras de constitución y modificación de la misma y de sus estatutos si los hubiere. ¿Con qué podemos hacer la similitud? Por eso yo mencionaba con una persona natural cuando habla de, tiene una partida de nacimiento, la partida de nacimiento cuando tiene algún cambio en el estado civil, por ejemplo, o incluso en la persona, ustedes van viendo que van marginando la partida de nacimiento y cuando ya la persona fallece, con el acta de defunción prácticamente se cancela la partida de nacimiento. Entonces, eso es prácticamente similar, por decirlo de alguna forma, en torno a la persona jurídica. Después dice que se cancelarán las inscripciones de la escritura de constitución y modificación y de sus estatutos si los hubiere. Y el registro de comercio, esto es importante, deberá comunicar por medio de oficio la inscripción de la liquidación de cada sociedad a cualquier institución que por su naturaleza o de las actividades de las empresas a las sociedades liquidadas hayan otorgado autorizaciones de funcionamiento a fin de que se cancelen los registros correspondientes. Aquí pueden entrar, aquí sí entra, digamos, pero aquí es obligación del registro de comercio. Aquí sí puede entrar una gama de instituciones. Por ejemplo, si se trata de un banco el que se está liquidando, pues obviamente va a tener que hacer el informe a la Superintendencia del Sistema Financiero. Si hay, por ejemplo, algún tipo de sociedad que se dedica, que tiene una inscripción en también hay una superintendencia de reciente creación que ustedes habrán oído mencionar, que es la de regulación sanitaria, va a tener también que informar el registro de comercio a la entidad también correspondiente, esta superintendencia, porque dan número de asiento y así. O sea, pero como repito, esto ya no es tema del usuario, sino que tema del registro de comercio, pero hay que tenerlo también presente. ¿Preguntas hasta acá de la liquidación? En el trabajo lo que se pide, yo les mandé, por cierto, como guía un modelo de escritura de liquidación. Así que también para que les apoye en el trabajo a realizar. Otra cosa, antes que se me olvide, les he dado un material de lectura de la tesis, ¿se recuerdan? Bye. En ese material va a venir una pregunta en la evaluación. Desde ya se los adelanto, pero esa pregunta va a ser como control de lectura, porque no les estoy pidiendo que se vaya a ver en la tesis, ¿verdad? O las páginas que se les han indicado, sino que van a tener la oportunidad de revisar el material. Así que solo para que también lo tengan ustedes presente. Bye. Voy con el otro tema. Este es cortito antes del receso. ¿Qué pasa? o, o puede más bien suceder, o qué puede suceder si de repente las condiciones por las cuales una sociedad que entró a un proceso de liquidación, digamos, recupera o solventa el motivo por el cual entró a ese proceso. O sea, puede detenerse ese proceso, puede lo voy a decir así, puede volverse al estado normal de una sociedad y hay que decir que sí. Y esto no sucedía antes del 2008. Y esto también, voy a decir, fue bien curioso porque estas cosas que les menciono fueron cosas que tuve la oportunidad de experimentarlas, o sea, de vivirlas. Porque, por ejemplo, esto que yo les mencioné de Crediza, lo vimos, yo lo vi también, de ese plazo que después de 10 años querían otra prórroga. Em, y este artículo que al final se reformó, no se reformó, incluso se agregó al Código de Comercio, también fue bien curioso porque fue una sociedad que en efecto estaba dentro del proceso de liquidación y luego presentan un punto de acta donde dicen que quieren dejar sin efecto el proceso de liquidación y quieren reactivar la sociedad. De hecho, les voy a mencionar que
que en un principio, cuando llegó ese caso, ni siquiera, quizás por la premura, bueno, en la base de datos se creaban los nombres de los servicios, es decir, venía el área de tecnología y decía, ¿cómo le va a poner a ese acto que están otorgando? Constitución de sociedad, revocatoria de poder, aumento de capital, disolución de sociedad, etcétera. Sin embargo, cuando llega esto, se dice, la persona que lo solicita lo presenta con un término que realmente no existía, ni siquiera en el código. Le llamó reconstitución de sociedad. Decía, vengo a reconstituir la sociedad. Y eso reconstitución, cuando se leía el contenido del acto, era precisamente el hecho de que querían reactivar la sociedad, que querían poner fin al proceso de liquidación y que la sociedad volviera a retomar su, digamos, su giro natural o su finalidad usual. Entonces, en un primer momento, simplemente se le puso el nombre que el usuario había dicho, reconstitución de sociedad, como que una sociedad fuera a resucitar. ¿Ya? Luego, ya en la reforma, pues no se pone el término de reconstitución de sociedad, sino que prácticamente lo que se denomina es qué es lo que realmente se está revocando. Entonces, así es como nace el 342A del Código de Comercio. Siempre es una Junta General Extraordinaria que dice de una sociedad en liquidación podrá revocar el acuerdo de disolución previamente adoptado siempre y cuando las causas invocadas para la misma hayan desaparecido o hayan sido subsanadas según corresponda y que el periodo de la liquidación o cualquiera de sus prórrogas no hubiera concluido. Inscrito el acuerdo revocatoria, entonces al final en el artículo, en la reforma, se le denominó eso, revocatoria del acuerdo de disolución. Inscrito el acuerdo de revocatoria de disolución en el registro de comercio, la sociedad normalizada podrá iniciar nuevas operaciones. Vean ustedes el efecto contrario a la liquidación, al acuerdo de nombramiento de liquidadores, ¿verdad? Que decíamos, ellos pasan a ser los representantes de la sociedad, que incluso los administradores están obligados a darle todos los libros de la sociedad para que hagan aquello del pago de todas las obligaciones y el cobro de todas las obligaciones. Entonces, cesando en sus funciones los liquidadores, quienes deberán, quienes devolverán a la Junta General de la Sociedad o la persona que estos hayan designado todos los bienes existentes al momento de adoptarse el acuerdo anterior, así como los libros y documentos de la sociedad de la manera prevista en el artículo 331, que fue cuando los liquidadores recibieron los libros y los documentos. Lo establecido en el presente artículo, vean ustedes, no tendrá aplicación cuando se trate de una liquidación forzosa, es decir, aquella liquidación judicial, disolución y liquidación judicial. Ahí sí ya no es posible. Pero repito, sí no ha concluido. El primer requisito es que haya desaparecido la causa por la cual se invocó la liquidación. El otro requisito es prácticamente el hecho de que estemos dentro de las prórrogas, pero la prórroga no haya finalizado. Entonces, si es así, no hay ningún problema en que los socios se arrepientan o que prácticamente hayan subsanado, repito, la situación o la circunstancia por la cual llegaron a determinar como junta la disolución y liquidación de esta sociedad. ¿Preguntas de esto? Bueno, tengo las 4:47. Damos la pausa hasta las 5 y luego prácticamente lo que nos queda ver es la ley de procedimientos uniformes, que ya es un tema más, digamos, importante, sobre todo por la situación en la cual, como usuarios, nosotros naturales, digamos, de los registros, podemos hacer tanto cuando tenemos observaciones a los documentos, cuando tenemos denegatoria de los documentos, e incluso cuáles son, digamos, las instancias o recursos que vamos a poder hacer uso de ellos. Bueno, 4:48, nos damos la pausa de los 10 minutos, 12 minutos y nos conectamos nuevamente a las 5. Gracias.
Bueno, retomamos los temas en un minuto. Buenas tardes, doctor. Disculpe una consulta, Dígame, Luis López. si se puede. Fíjese que yo tengo una duda en lo que respecta específicamente con esa ley que vamos a ver, Sí. pero es porque yo estoy siguiendo un trámite, y para se lo digo claramente, estoy siguiendo un trámite que quiero cancelar una presentación en el registro. Ujú. Y al final fue una presentación de esas de las antiguas que no se pueden retirar si no es por medio de la publicación que se hace en el diario oficial con todo el proceso. Sí. Ahora bien, ya me declararon ya la denegatoria por parte del registro, pero ahora me dicen que hay que seguir el proceso en el juzgado. Ujú. ¿Y eso ante qué juez es? Juez Eh, de paz, civil. no, sería el juez de lo civil y mercantil. Si Y quiere, ese ¿qué es lo que quiere hacer? proceso es, Cancelar el asiento de inscripción. es correcto. Es un Exacto. asiento de presentación, Sí. porque está presentado y como que
Sin eso, yo quería presentar una escritura y me dicen que hasta que no retire esa presentación no pueden proceder a la inscripción de mi escritura. Sí, exacto. Sí, tiene que ser a través busque, y es acá en San Salvador. Sí, acá en San Salvador. Ah, pues sí, ahí, ahí en el que le caiga a través de la oficina receptora, ¿verdad? Y ese es un proceso de menor cuantía, ¿o cuál sería el tipo de proceso ordinario? No, no, sí, es precisamente un proceso ordinario de cancelación de documento, de inscripción de documento. Ah, ok. Ujú. Sí, Eso quería saber cómo denominarlo, porque ahí veo que siempre los jueces, si ni el nombre lo pone bien uno, se lo sí, batean de entrada. sí, sí. Pero no es, ¿cómo decirle? ¿Cuál sería la palabra? No crea que es algo complejo. O sea, Ah, ok. no piense que es un proceso, digamos, como Ah, tan es que difícil, pues, primero me habían porque dicho unos que era como monitorio o ordinario, por ahí es donde me quedó sí, mi duda. exacto, pero como le digo, no es que sea un proceso tan largo, pues, ujú, Ah, porque ok. más si es solo es un asiento, ¿verdad? Así solo es uno. Donde a veces es complicado es, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, dos credenciales, o sea, dos juntas que se están peleando la representación de una sociedad, ¿verdad? Ahí sí, a veces como hay litigio de por medio, es bastante complejo, pero hay otras cosas no son Ah, tanto ok. como este, ¿verdad? Ujú. Bueno, gracias, muy Bueno, amable, él doctor. sabe, a la orden. Bueno, vámonos a la ley de procedimientos uniformes. Miren, la ley de procedimientos uniformes realmente se fue creada para, digamos, de alguna forma brindar algún tipo de seguridad, sobre todo a los usuarios con relación a la actividad que realiza los registradores. Es decir, yo les mencioné incluso hace unos momentos cuál es toda la labor de calificación que un registrador hace, lo cual significa que como humano no es infalible, se equivoca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces toma decisiones, ya sea observando documentos o denegando documentos, y de alguna forma tal vez, a veces tienen razón, a veces no tienen razón, pero qué facultades o qué posibilidades le quedan a los usuarios, a todos nosotros, como para enfrentar esas decisiones. El otro punto que regula la ley de procedimientos uniformes también es el hecho de obligar también a los registradores a hacer una calificación integral, en el sentido de que todas las observaciones que realice sobre un documento, pues se las haga de una vez. Y ya voy a decir un caso que sucedió también al respecto. El otro punto es que brinda seguridad jurídica en cuanto a la naturaleza de los documentos que se presentan. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si usted se equivoca en un documento privado autenticado, no le va a permitir, según la ley, que usted sustituya únicamente un folio donde esté el error. Le va a decir que presente todo el documento. Y eso por garantía, porque recuerdan ustedes que en un documento privado autenticado, ¿cómo decirles? No lleva un número correlativo dentro de las hojas, porque al final de cuentas es otorgado en papel simple, a diferencia, por ejemplo, del libro de protocolo, que ustedes saben que lleva un número del Ministerio de Hacienda y lleva un folio con su correspondiente numeración y sello de la sección de notariado. Entonces ahí sí, si hay un error en un folio determinado, simplemente se le pide que sustituya, que haga la corrección en el folio determinado y simplemente sustituye el folio que se equivocó, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, repito, las encuentran ustedes como regulación en la ley de procedimientos uniformes. La ley es bastante larga, yo he dicho el nombre, ¿verdad? Porque la ley se llama de procedimientos uniformes para la presentación, dice trámite y registro o depósito de instrumentos en los registros de la propiedad raíz e hipoteca social de inmuebles, de comercio y de propiedad intelectual. Así se llama toda la ley. Pero como repito, fue con el objeto de que también se regulasen varios aspectos de la actividad registral. Otro de los puntos que también debe tener presente o tiene presente esta ley es que cualquier decisión emitida por el registrador tiene que estar fundamentada.
O sea, tiene que citarle a usted los artículos por los cuales le está observando el documento o se los está denegando. Esto es así porque, lo voy a decir también, cuando tuve la oportunidad de estar en el registro de comercio, yo recuerdo que, por decir algo, lo voy a mencionar así, a veces suena como un poco, ¿cómo decirles? ¿Cuál sería? Como que fuera vanagloria, pero no, no es cierto, es una realidad lo que pasó. Em, los registradores tenían la costumbre que, o sea, los registradores antiguos tenían la costumbre que de repente ponían las observaciones de esta manera. Se observa porque el instrumento no cumple con la ley de notariado. Punto. ¿Cómo iba a adivinar el usuario en qué parte o cómo le iba a adivinar el usuario al registrador en qué parte de la ley de notariado se había incumplido el instrumento? No tenía forma. O de repente le ponían X documento no cumple con el artículo, por decir algo, no lo 350 del Código de Comercio, y el 350 tiene como 10 incisos o como tres numerales. Entonces, ¿en qué numeral, en qué inciso, en qué párrafo del 350 no había cumplido? Claro, tenía el usuario que adivinar. Y entonces, si le atinaba, volvía a presentar el documento y a lo mejor tampoco le pegaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El registrador le volvía a observar el documento y le volvía a insistir en la observación. Cuando nosotros llegamos, digo, éramos como tres los que llegamos en esa época, veníamos, lo voy a decir así, veníamos como de otra escuela. O sea, yo, por ejemplo, llegaba de la Procuraduría de Derechos Humanos, donde dentro del trabajo, lo que hemos estado en eso, lo podrán identificar rápidamente que, por ejemplo, en la Procuraduría, usualmente nosotros trabajábamos en elaboración y redacción de resoluciones de parte de la Procuraduría. Y las resoluciones, obviamente, el procurador no las iba a firmar, sino iban también debidamente fundamentadas. Y allá era todavía más, porque había que fundamentar tanto en la Constitución como en algunos tratados internacionales, la Convención de la ONU, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, para nosotros era usual citar artículos y citar esa fundamentación. Entonces, cuando llegamos, en efecto, ¿verdad? Comenzamos a tener, digamos, como la costumbre de que yo recuerdo que cuando se le observaba a alguien el documento o se le denegaba, se le decía, por ejemplo, en las observaciones que era para subsanar el documento. ¿Qué es lo que a mí me interesaba como registrador? A mí no me interesaba que el documento permaneciera archivado por la observación, al contrario, o sea, generaba más trabajo porque documento inscrito era documento despachado, yo ya no lo volví a ver, pero documento observado significaba que en algún momento iba a volver el mismo documento ya corregido a volver a ser examinado a ver si había cumplido o se había superado la observación. Entonces, ¿cómo era más fácil que el usuario identificara el error? Fácil. Yo me recuerdo que teníamos la costumbre entonces, o comenzamos a tener la costumbre, de ponerle así, sobre todo cuando eran hojas de protocolo, que era más fácil porque ustedes saben que van numeradas. Entonces se ponía, por ejemplo, en la línea 5 del folio 10 vuelto, así, vea, tan específico, no cumple, por decir algo, con el artículo 32 ordinal tercero de la ley de notariado, en el sentido de que puso la edad en números y no en letras. Era,
Mucho más fácil, porque claro, el usuario, si uno le decía o le orientaba cuál era el error, simple, lo iba a corregir y ese documento ya iba a venir corregido, ya iba a pasar a inscripción. El registrador se le facilitaba porque prácticamente ya tenía identificada cuál era el motivo de la observación y pasaba de una sola vez inscripción y como yo les digo, documento inscrito, documento despachado. Entonces ya no tenía que, por ejemplo, volver el usuario, si se equivocaba, a presentarlo dos y hasta tres, cuatro veces a tratarle de adivinar el pensamiento al registrador. A raíz de esa situación, hubo usuarios que de alguna forma, digamos, como solicitaron en ese entonces a la dirección del registro de comercio, que como no era una, digamos, no era una costumbre que todos los registradores la hicieran, sino que algunos seguían conservando lo que yo les decía de decir las observaciones de manera general, que se citaran realmente los artículos y eso. Entonces, al final se llegó, en aquel momento se denominaba una instancia no formal, lo voy a decir así, que la creó la Dirección del Registro de Comercio, que la denominaba mesas de registradores. En las mesas de registradores es donde se tomaban decisiones para que tuvieran efecto a nivel de todo el registro. Entre estos que al final en acuerdos registradores se determinó que todos los instrumentos que estuvieran presentados al registro, que fueran objeto de denegatoria o de observación, tuvieran la cita, la fundamento y se citara de esa forma que se está, que no, que digamos nosotros de alguna forma mencionamos que lo hacíamos. Incluso lo que perseguía las mesas de registradores es que también hubieran criterios uniformes, porque mucha gente tenía la razón en que de repente presentaban, por ejemplo, el mismo poder con dos apoderados y eran dos inscripciones distintas y un registrador lo observaba y el otro lo inscribía. Entonces decía, miren, no hay un criterio uniforme. Pues entonces, eh, al final, el que quedaba en desventaja era el usuario, porque quedaba prácticamente como a la línea de pensamiento, sujeto a la línea de pensamiento del registrador. A raíz de todo lo que les he contado, es que precisamente surge la necesidad de la creación de una ley. Y perdón, se origina esta ley de procedimientos, por eso se llama ley de procedimientos uniformes para que, perdón, para que realmente el usuario, como repito, tenga garantías ante la actuación de los registradores. Y comenzamos entonces viendo la ley. No la vamos a ver toda, pero sí los aspectos que considero importantes. Una, el artículo 2, que es la solicitud de inscripción. Todo registro, independientemente de su naturaleza, obedece a un principio registral que se llama principio de rogación. Ningún registro actúa a instancia, a oficio, sino que a instancia de partes, es decir, alguien le pide la inscripción de un documento. Entonces, el artículo 2 dice, en los registros podrá pedirse la inscripción de instrumentos por quien tenga interés en asegurar el derecho que se trata de inscribir o por su representante, mandatario o encargado. Se presume que el notario ante quien fue otorgado tiene poder o encargo para este efecto, quien podrá presentarla por sí o por persona autorizada. Por eso es que les piden, si alguien vaya a dejar un documento que no sea el interesado, pues le va a pedir que le dé la autorización para presentarlo. Antes no. Esto les voy a mencionar también. Antes, el que lo presentaba, el registro suponía de hecho que era un legítimo interesado aunque fuera, por ejemplo, tal vez algún empleado del notario. Entonces, no necesitaba llevar ninguna autorización para presentar. Entonces, solo llegaba y en la boleta de inscripción quedaba el nombre del presentante y ese podía hacer el retiro del documento. Hoy no, hoy les piden a ustedes que lleven la autorización si es que no aparecen como parte o como comparecientes del documento o no sea tampoco ustedes el notario ante quien se ha otorgado el documento. En la presentación deberá fijarse el lugar, dice fijarse el lugar de la República, fax o dirección electrónica para ser notificados o si pueden notificarse por tablero. Esa es otra bondad que trae la ley, porque antes, digamos que no había notificación más que el hecho que
el usuario estuviera pendiente y preguntando, yendo a preguntar cómo iba el documento, ¿verdad? Ahora no, ahora incluso cuando ya está inscrito, le notifican que ya está inscrito. De ahí dice el artículo 3, el ámbito de la calificación, que fue lo que vimos hace un rato. Los registradores calificarán bajo su responsabilidad, dice, en forma integral y unitaria los instrumentos presentados para su inscripción y de conformidad con con la presente ley y las aplicables a cada uno de los registros. La calificación que da de los instrumentos estará limitada a los siguientes efectos. Un registrador hace tres cosas. O eh, eh, la inscripción la ordena, o observa el documento o lo deniega. Aquí hay que hacer una diferencia clara. La observación son errores que contiene el documento, pero que son subsanables. La denegación es que realmente usted otorgó el instrumento con, lo voy a decir así, no con errores, sino con horrores que hacen imposible que ese instrumento pueda ser inscrito. Pongo dos casos. Observo el documento porque me equivoqué, como yo les decía, en la razón de extensión del testimonio. Observo el documento porque hay un error que casi siempre cometen los notarios. Y es que el código, en la ley de notariado, habla que cuando se relacionan las generales de un otorgante, dice que hay que expresar la edad. Y a veces cometen el error que le ponen solamente mayor de edad. La ley de notariado no dice que le ponga mayor de edad, dice que le especifique la edad. Entonces, si usted le pone mayor de edad, el registrador se lo va a observar, pero es un error fácilmente subsanable, que usted lo que va a hacer prácticamente borrar o testar o entrelinear ya la edad y presente el documento ya con la expresión de la edad específica. Ahí ya lo subsanó. ¿Cuándo lo deniega? Bueno, cuando lo deniega, por ejemplo, hay un caso que creo que no sé si lo mencioné en esta jornada, si no lo vuelvo a decir, pero a mí me parece un caso bien representativo. Y es, por ejemplo, que de repente presenten una compraventa de un inmueble en documento privado autenticado cuando la ley nos determina que hay una solemnidad de por medio que toda compraventa de bien inmueble tiene que ser otorgado en escritura pública, es decir, ante notario. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el caso que yo tuve a la vista? También lo tuve a la vista, es el 558 del Código de Comercio habla que la transferencia de empresa, es decir, la compraventa de una empresa mercantil, tiene que hacerse en escritura pública. Yo tuve a la vista una compraventa de empresa, pero en documento privado autenticado. Entonces, definitivamente ahí usted no puede pasar la inscripción, al contrario, y ni siquiera puede decir que va a enmendar o que va a corregir ese error, porque prácticamente es hacer el documento de nuevo, cambiar la naturaleza del documento. Entonces, la denegatoria, como digo, es cuando hay una violación no subsanable a los requisitos determinados en la ley para el otorgamiento de ese acto. Entonces, ahí es donde ya usted ahí sí ya no puede hacer nada por remendar prácticamente el documento. Bueno, de ahí lo que habla en la ley es precisamente esta calificación integral por parte del registrador. Eso, como repito, significa que el registrador tiene que hacer todas las observaciones en una sola vez. Mire, esto puede hacer que en algún momento falle. Y aquí viene un problema, porque más adelante la ley determina que si, por ejemplo, el registrador se equivoca, por eso la labor del registrador es bien delicada, porque si el registrador se equivoca y esa equivocación, por ejemplo, implica un gasto adicional por parte del usuario, la ley es clara y dice que ese gasto va a correr por cuenta del registrador. Les voy a contar también, y no es paja lo que les digo, porque yo realmente también es otra experiencia que viví. Menos mal no la viví como fallo de registrador, sino que lo vi en un compañero de trabajo que ya falleció. Em, la ley acababa de entrar en vigencia, esta ley acababa de entrar en vigencia. Entonces él hizo las observaciones a un documento, pero luego cuando le presentaron el documento se percató que se le había ido una observación más. Y entonces no inscribió el documento, sino que emitió una siguiente observación. El usuario vino y en efecto dijo, estoy de acuerdo, porque en realidad la observación existía.
Pero dijo, pero esto en efecto, ¿verdad? Le generaba el hecho de tener que otorgar una escritura más. Y dijo, bueno, pero esto corre a cuenta del registrador según la ley de procedimientos uniformes, ¿verdad? Y en efecto así fue. Ni modo, al registrador lo bautizaron con esta ley porque tuvo que correr por cuenta de él el gasto adicional que implicaba la nueva observación. Me recuerdo que eran, y estoy hablando como del 2009, más o menos 2010, le tocó $600, que lo que hizo el registro fue actuar de forma, digamos, como subsidiaria. ¿En qué sentido? En que el CNR pagó los $600 y al registrador se los descontó en 3 pagos. Entre los 3 meses del sueldo se lo descontaron los $200. Entonces, repito, bueno, fue el único caso que yo vi, no sé si pasaron más, pero el tema principal es que, repito, la ley en realidad obligaba al registrador a hacer esta calificación de forma completa. Así que ese es otro de los puntos que trajo esta ley. De ahí dice la formulación de observaciones, el artículo 7. Cuando los registradores formularen observaciones a los instrumentos presentados, las especificarán y fundamentarán lo que yo les decía, citando las disposiciones legales pertinentes mediante razón que autorizarán con su firma y sello, la cual notificarán al interesado o a su representado, mandatario encargado, para que sean subsanadas, oigan bien, para que sean subsanadas dentro del plazo de 30 días hábiles o hagan uso de los recursos que la ley les conceda. Los 30 días hábiles, hay que decirlo, es un plazo fatal. ¿Por qué? Porque si ustedes no subsanan dentro de los 30 días hábiles las observaciones, entonces, en efecto, ¿cuál es la consecuencia que origina la ley? En que se le deniegue el documento. O sea, un documento que puede ser fácilmente subsanable, lo que castiga la ley es la omisión o si se quiere, la dejadez de parte del usuario que no hizo la corrección dentro de los 30 días y como castigo le dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? Cae dentro de las situaciones de denegatoria. Entonces, vean esto porque, pues sí, es tan fácil, digamos, en alguna forma, subsanar que un documento se lo denieguen, porque entonces ya si se lo deniegan, ojo, hay un detalle aquí que también quiero que lo tomen en cuenta. Miren, cuando ustedes pagan los derechos de registro no es el pago por la inscripción registral, es el pago por el servicio registral. Es decir, el pago de los derechos de registro no implica que obligatoriamente el registro se lo va a inscribir. No, a lo que se obliga el registro de comercio es a calificarle el documento. Es decir, si el documento sale observado, inscrito o denegado, ya le cumplió el servicio por el cual usted le pagó. Entonces, si le deniegan un documento que puede ser fácilmente subsanable, usted puede llegar a perder los derechos de registro. Entonces, más sobre todo, si estamos actuando en favor de un cliente, ¿cómo le vamos a explicar al cliente que pierde sus derechos de registro? Sobre todo cuando son derechos de registro altos, o sea, por lo menos de $100 para arriba, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con el plazo. Ese plazo es importante tomarlo en cuenta. De ahí el artículo 8 dice, los notarios y demás funcionarios autorizados para ejercer el notariado están obligados a subsanar las observaciones que los registradores hicieron respecto de las formalidades o las omisiones de los instrumentos que se autoricen, extendiendo a su costa cuando así proceda un nuevo instrumento, sustituyendo los folios respectivos o autorizando la rectificación o aclaración del instrumento. El inciso tercero, los instrumentos anteriormente relacionados causarán derechos de registro como instrumento de valor indeterminado de conformidad a los aranceles de cada registro. De ahí la sustitución de folios. Aquí es donde yo también quiero que lo tengan en cuenta. Los notarios y demás funcionarios autorizados podrán optar por subsanar las observaciones sobre las formas extrínsecas de los instrumentos mediante la sustitución de folios, los que para su seguridad profesional deberá hacerse siempre de manera personal a presencia del registrador. No será admisible la sustitución de folios en documentos privados autenticados sujetos a inscripción registrada, porque ahí van a tener que presentar todo el documento, lo que les mencionaba.
De ahí, ¿qué más? Quiero que tengan en cuenta. ¿Por qué se deniega entonces el documento? Vean ustedes el artículo 10. Cuando el instrumento presentado a inscripción contuviere vicios, errores, inexactitudes o omisiones que hagan imposible su inscripción, el registrador la va a denegar. Así que prácticamente eso es digamos, como la importancia en cuanto a la regulación de esta ley. Y ahora venimos con el tema de los recursos, que con eso vamos a terminar. Va. Con los recursos hay que tener cuidado porque, sobre todo por los plazos en los cuales la ley determina que hay que presentarlos. Si no, acuérdense que estos recursos son para el objeto de agotar la vía administrativa. Si acaso agotamos la vía administrativa, ya no nos queda más que en los juzgados de lo contencioso administrativo para, digamos, enfrentar la resolución de un registrador. Bueno, en los recursos. Estos recursos tienen por objeto cuando usted está en desaveniencia con el registrador en cuanto a la resolución que ha emitido. Le emitió la resolución de negatoria o de observación y usted como usuario no está de acuerdo. Entonces, viene la ley y determina el primer recurso que usted debe considerar ante el registrador. Artículo 17, que es el recurso de revisión. En los casos, dice, en que un instrumento haya motivado observaciones o se hubiere denegado su inscripción, los legítimos interesados podrán interponer por escrito, dentro del plazo, oigan bien, de 3 días hábiles, recurso de revisión ante el registrador que ha pronunciado la resolución, exponiendo las causas que motivan el recurso y su fundamento legal. El registrador, con la sola vista de la solicitud, lo admitirá señalando día y hora para que el recurrente se presente a alegar su derecho, asentándose en acta sus alegatos y el resultado de la audiencia. ¿Qué es lo que puede suceder en el resultado de la audiencia? Puede ser que el registrador acepte sus argumentos y por lo tanto va a ordenar la inscripción del documento, o puede ser que se mantenga en su decisión y diga no, este documento siempre va a permanecer o observado o denegado. Aquí es donde viene el cuidado, porque viene el siguiente recurso, que es el de revocatoria. Pero vean ustedes por qué digo que hay que tener cuidado por el momento en el cual tiene que interponerse el recurso, porque en aquel dice que son 3 días hábiles a partir de que usted recibió la notificación de la resolución de observación o denegatoria. Pero en la revocatoria dice lo siguiente: si el recurrente no se conformare con el criterio del registrador, podrá recurrir en revocatoria ante el jefe inmediato del registrador, consignándose su petición en el acta referida en el artículo anterior, es decir, en la audiencia de revisión, donde el registrador le dice que mantiene su decisión de no inscribir el documento. En ese momento tiene que interponer la revocatoria. Impuesto que sea de las razones que motivan el incidente, el jefe mandará oír al registrador y al recurrente dentro del tercero día. Comparezcan o no a la audiencia, fallará dentro de octavo día sin más trámite ni diligencia. ¿Qué va a pasar? Si la resolución del jefe fuere favorable al recurrente, es decir, le da la razón a usted, se devolverán los autos al registrador insertando la resolución de mérito. Y en tal caso, el registrador hará la inscripción, es decir, prácticamente el jefe le ordena la inscripción. Si la resolución confirmare la observación, el jefe devolverá los autos del registrador insertando la resolución a efecto de que el interesado subsane lo observado dentro del término para tal efecto señala la presente ley. Si no lo subsanara, el registrador denegará la inscripción. Es decir, digamos ahí prácticamente es o le da la razón o no en el recurso de revocatoria. No le da la razón a usted, sigue manteniendo el jefe del registrador que no se va a inscribir el documento. Entonces viene el de apelación. Pero aquí yo tengo una consideración que hacerles desde mi punto de vista. En la apelación, les voy a leer cómo está en la ley. En los casos en que se hubiera denegado la inscripción de un instrumento, el registrador notificará la denegatoria al interesado, quien podrá interponer recurso de apelación de la misma para ante la dirección del registro respectivo
por escrito que presentará al jefe de la oficina que conoció de la revocatoria, y en él dice se expresarán las razones que tenga el interesado para estimar que la resolución es indebida, debiendo en adelante observarse cualquiera que sea el registro que se trate, el trámite señalado en el capítulo 4 de la Ley de la Dirección General del Registro en todo aquello que fuera aplicable, que eso estaba en el artículo 22 y 27 de la Ley de la Dirección General del Registro. Aquí es donde yo tengo ¿Y qué es lo que decía esa ley? Que prácticamente una vez que en la revocatoria el jefe del registrador haya dicho que se mantiene la resolución de su registrador de no inscribir el documento, la ley habla que tiene 30 días para interponer ese recurso. Les voy a decir una cosa porque judicialmente todavía no hay una posición definida como tal, por lo menos yo no la he visto. Y es que recuerden ustedes que entró en vigencia hace algunos años la Ley de Procedimientos Administrativos. La Ley de Procedimientos Administrativos, precisamente, acuérdense que estamos en una instancia precisamente administrativa que es el CNR. Siendo así, también es aplicable la Ley de Procedimientos, la LPA. Y en la LPA, precisamente, se habla también de lo mismo. Bueno, se habla incluso de un recurso de reconsideración, pero en cuanto al recurso de apelación, es donde yo insisto que ya no se cumple la ley de la Dirección General de Registro en cuanto a que tiene 30 días para presentar el recurso de apelación, porque la ley de procedimientos administrativos es al da un plazo menor. Vean ustedes, para citar. Dice el 135 de la LPA en el recurso de apelación. Si el acto fuera expreso, el plazo para interponer el recurso de apelación será de 15 días contados, dice, a partir del día siguiente de la fecha de notificación. Si se tratase de un acto presunto, pero este no es un acto presunto, el plazo será de un mes y se contará a partir del día siguiente de que produzcan los efectos del silencio administrativo. Que acuérdense ustedes que el silencio administrativo es cuando la administración pública no dice nada al ciudadano, se queda callada y no dice nada. Ahí sí aplican los 30 días, pero aquí estamos en presencia de un registrador o de un jefe del registro que dijo se mantiene la resolución. Entonces ahí no hay un silencio administrativo, hay un pronunciamiento por parte del registrador. Entonces, siendo así, desde mi punto de vista, y no sé opinión, y pediría que ustedes me ayudaran en eso, si tuvieran alguna opinión al respecto, prácticamente en un recurso de apelación ya no se aplica la ley de Dirección General de Registro que establecía 30 días, sino que únicamente ahora es el plazo de 15. Pero repito, no sé cuál es la apreciación que ustedes, y me gustaría oír la opinión de ustedes. Dice Lee Figueroa, Lee, pero tengo una duda. Ahora todas las observaciones de registro tienen la leyenda de no admiten recursos, por lo menos los que yo he visto. Considero que el cambio de plazo se aplica así, serían de 15 días. Gracias. Sí, no sé por qué le están poniendo, realmente le refiero a, no entiendo por qué, porque, ¿por qué le ponen no emite recurso alguno? Porque administrativamente sí tienen recursos todavía, todavía. Hoy solo establecen artículo de LPA en las observaciones. Ajá. Sí, generalmente necesitan eso. Ujú. Sí, como les digo, aquí habría que discutir porque la LPA, o sea, sí aplica en varias instancias, sobre todo en casos de que lo que hablábamos, ¿verdad? Silencio administrativo, derechos de los usuarios, de los usuarios, caducidad, recursos. Es más, todavía cabal, habla aquí, es más, se agrega hasta otro recurso que es el de reconsideración, que está antes del de apelación en el artículo 132.
Y dice que podrá interponerse recursos de consideración contra los actos definitivos en el cual se interpondrá ante el mismo órgano que los hubiera dictado. Entonces, digamos que todavía pudiera pensarse que hay un recurso adicional a la ley de procedimientos uniformes establecido en la LPA. Pero bueno, objeto de discusión, habrá que revisar jurisprudencia de los juzgados de lo contencioso administrativo, a ver qué formulan al respecto, sobre todo en materia de recursos, ¿verdad? Voy a revisar algunas sentencias de la jurisdicción contencioso y si encuentro algo pertinente o interesante, se los hago en la plataforma de la semana última. Bueno, no sé si hay más preguntas. Del trabajo no hay ninguna duda. Recuerden ustedes que no se les vaya a olvidar, no vayan a fallar en eso. No estoy pidiendo, digamos, 4 o 5 instrumentos distintos. O sea, la misma sociedad que se constituya es la misma que se va a liquidar. Es decir, yo tengo que encontrar que la sociedad eh, que se constituyó como pájaro azul es la misma que ustedes le están haciendo el aumento, que ustedes le están haciendo la fusión y que ustedes mismos están liquidando. ¿Ya? Eso que quede claro, ¿verdad? Porque no es que quiera una sociedad, la constitución de una sociedad tal, la liquidación de una sociedad diferente, sino que la misma, porque lo que quiero es que se experimente el recorrido de la vida societaria de esa persona jurídica, desde su principio hasta su final. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más, de verdad bueno, lo vamos a hacer la próxima semana, pero desde ya, como les digo, les agradezco la paciencia. Créanme que ha sido, y a ustedes ya en la confianza por la, por la, por los días compartidos, ha sido un tanto complicado para este servidor por unas situaciones de salud que se me han presentado, pero de verdad espero haberles cumplido, aunque sea medianamente, con sus expectativas. Y Lick Lobo, dígame, por favor. Lick Lobo, hola, hola. Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. No, con el trabajo que vamos a entregar el 6, Sí. usted dice que busquemos, o sea, tiene que ser una sociedad real No, 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 esa usted, sí, o sea, real en el sentido que ustedes la crean, ¿verdad? Sí. Ustedes elaboran la escritura de constitución, luego se pasan a la elaboración del aumento. Dije aumento, disminución, creo que les dije fusión, que yo les aconsejé que fuera una fusión por absorción, y luego a la disolución y liquidación. Ajá, pero vaya, pero el trámite, vaya, yo tengo una sociedad que tengo la constitución, tengo la modificación al pacto social, que fue que hicimos un aumento de capital fijo. Sí, Eh, tengo, tengo los dos modelos, digamos, la constitución y tengo la modificación en cuanto al aumento de capital fijo. sí. Vaya, siguiendo esos dos formatos que tengo ya elaborados, con base a ese es que voy a hacer el Ajá, otro, lleva, el- digamos, ahí usted ya lleva adelantado el trabajo, digámoslo así, si usted lo quiere poner como ejemplo, ¿verdad? ajá, Ujú. vaya, después dice que hay que hacer, o sea, hay que hacer un tercer documento que sea una escritura de disminución de capital. Sí, y luego una de fusión, o sea, son constitución. Son Sí, cinco son cinco documentos en todo. documentos. Constitución, aumento, disminución, quiero ver, sí, disminución, fusión, acuerdo de disolución y escritura de liquidación. Ajá, pero con la disolución solo es el acuerdo, porque el Solo es el trámite, acuerdo, exacto. ajá, Solo es el acuerdo, exacto. porque el trámite de liquidación es súper grande. Sí, no, pero a ver, ojo, ojo, no se me vayan a confundir.
Yo lo que necesito solo son las escrituras públicas, digámoslo así, salvo la disolución, que únicamente lo que voy a ver es el acuerdo de disolución y nombramiento de liquidadores. Pero de ahí lo que voy a ver son las escrituras públicas. Yo no les estoy pidiendo anexos ni nada. Ya, digamos que únicamente el contenido de escritura de constitución, el contenido del aumento de, claro, en el aumento lo que voy a revisar, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿verdad? Voy a revisar si se hizo a través de Junta General Extraordinaria, cómo se hizo el aumento, es decir, si fueron aportes de los socios o fueron capitalización de utilidades. Voy a revisar que esté el capital totalmente suscrito y pagado por la constancia que emite el auditor externo. Voy a revisar, por ejemplo, si en realidad cumplieron con el requisito del 25% de los aportes en el aumento de capital, etcétera. ¿Ya? O sea, no les estoy pidiendo que hagan anexos, que pongan publicaciones, nada. Claro, en el texto del aumento va a decir que ustedes como notarios tuvieron a la vista la publicación en el diario oficial y en el diario de circulación nacional, ¿verdad? Entonces, yo como repito, quiero, digamos, como las escrituras públicas, lo voy a decir así, no sé si me voy a dar a entender, en seco, en frío, ¿verdad? Sí. Ujú. Es que fíjese que, vaya, personalmente a mí me contrataron para hacer una liquidación de una sociedad que se dedicaba a la venta de armas Sí, aquí en El Salvador, va. sí, Ahora esos negocios dejaron de ser rentables por sí. el tema de la seguridad. Entonces, los, los accionistas de la sociedad me pidieron que le hiciera el trámite de disolución o liquidación de esa sociedad. Sí. Pero en el trámite en la investigación que yo anduve haciendo es un trámite súper largo Es y que es el un proceso de montón de liquidación es requisitos. largo. Es Ujú. largo. Entonces, aquí sería de buscar esa escritura que usted dice, donde se tome el acuerdo y se nombran a los liquidadores, ¿va? Sí, de hecho también en la plataforma les mandé un modelo de escritura de liquidación, es decir, cómo tiene que ir redactada, ¿verdad? Para Ajá. facilitarles también eso. Acá lo mandó en la Sí, clase 7 creo que lo sí, mandó. en la semana que estamos hoy, semana 9, ¿verdad? Semana, Sí, 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 fue en la semana, sí, hoy en la semana 9 creo que está. Si no está está en la la semana escritura. 8 está en la semana 9, pero va un modelo. Ah, Ujú. vaya, gracias. A la orden. Gracias. Bueno, de nuevo, como les digo, agradecerles de verdad la paciencia, la tolerancia y espero que de alguna manera esto les ayude, pues también, como hemos dicho desde el principio, en su vida profesional. Em, Aquí todos estamos, si en algo también me equivoqué, les pido disculpas y sobre todo porque a veces hay situaciones que salieron como de la voluntad de uno, ¿verdad? Como por ejemplo la clase del sábado pasado, pues era presencial y ya no se pudo. Pero bueno, nos vemos entonces el próximo sábado. Recuerden siempre ver la plataforma. Hasta hasta lo que esté en la plataforma el día miércoles es lo que va a entrar en la evaluación. Recuerden, viene una pregunta de la tesis. La van a poder ver en el momento de abrirla. No necesito que la guayabeen ni nada. Solo que logren ubicar dónde está el tema para contestar la pregunta, pero viene una pregunta de ello en la evaluación del próximo sábado. Retomando, la evaluación es a la misma hora, es en físico, o sea, sí nos vamos a ver primero Dios el otro sábado. Y el trabajo, como les dije, va o entregado a la hora de de la evaluación o tienen oportunidad todavía un par de horas para poderlo enviar a la plataforma. Liz Figueroa, dígame. Doctor, una pregunta. Lo que no he entendido es que si el examen va a ser igual que el de la vez pasada, en grupos o va a ser individual. Va a ser en grupo siempre. Así se facilitan ustedes y nos facilitamos nosotros porque también, como les dije, hay un tema de que nosotros no digamos, tenemos un plazo bien corto también para entregar las evaluaciones porque la idea es que ustedes ya se vayan sabedores prácticamente en 3, 4 días de sus evaluaciones. Así que va a ser o en los mismos grupos que han trabajado o si quieren cambiar o como también alguien quiera hacerlo individual, no hay ningún problema.
Y como dije, también con todo el material que se ha brindado, es decir, pueden tener la computadora abierta, el código abierto, las presentaciones que se les ha mandado, ¿cómo se llaman? Textos de lectura también. No hay ningún problema por ello. Bueno, pasen buenas noches, que descansen. Nos vemos primero Dios el próximo sábado.